Bueno, ¿qué tal? Días, buenas tardes, en el lugar donde se encuentren. Les doy la bienvenida nuevamente a esta reunión, la última antes de las vacaciones de invierno. Aviso por las dudas entonces que nuestra próxima reunión va a ser recién en agosto, segundo jueves de agosto. Antes de esa reunión, el día anterior, eh, se va a realizar aquí en la escuela la primera de 3 noches abiertas que organicé aquí en la EOL. Un grupo de responsables que me acompañan, somos total 9, donde vamos a trabajar esencialmente algunos aspectos debatibles del Seminario 14. Las discusiones, digamos, que pueden darse a partir de la lectura del Seminario 14. Así que aprovecho también para dejar la invitación a quienes tengan ganas de ir, sus noches abiertas. Estoy averiguando a ver si se va a poder transmitir por Zoom también, que están lejos, pero eso todavía no tengo la confirmación. Va a seguir poco tiempo la difusión por redes. Posiblemente les envíe alguna invitación también al canal de correo electrónico, que les paso el link. Bueno, ¿se escucha bien? Bienvenidos están allí que me ven. ¿Más o menos se escucha? Quando você se afasta, a voz fica um pouco entrecortada. Ah, trataré de estar más cerca. Entonces, gracias, María Luisa. Bueno, María Luisa estuvimos juntos en Bahía la semana pasada, trabajando muy bien. Pero él comentaba recién aquí que con mi viaje a Bahía me quedó menos tiempo para preparar mi seminario de hoy, así que hoy va a ser un poquito más desordenado de lo habitual, que no siempre es muy ordenado, pero bueno, sí. Eh, Hoy, además de hacer el paso de las cosas que estoy viendo, como siempre, que están vinculadas con lo que logré resumir en una sola pantalla, que es la que ustedes están viendo, si no entendí. Eh, Además de repasar todo eso, les quiero traer algunos comentarios de cosas que he leído de otros autores. Estuve leyendo mucho últimamente, buscando qué otros ya han pensado sobre este tema, puedan ayudarnos a avanzar. Particularmente de un libro compilado por Hervé Damas, Daniel Roy y Laura Sokolowski, que se llama La sexuación des enfants, publicado en París, o sea, la sexuación de los niños, ¿no? Publicado en París hace 3 años, que tiene muchas cosas interesantes. Otro libro de José-Paul Chiguerra, La sexuación sans le genre, publicado en Bruselas hace 2 años, que es la lettre volée, de lo cual saqué algunas pocas cosas, de una compilación hecha por Edith Tendras, bajo el título Género, Cuerpo y Psicoanálisis, cada hace 4 años. Saqué un par de cosas también. De la última clase del curso de Miller, el de la naturaleza del semblante, que se publicó en castellano en 2002. También voy a decirles algunas cositas de Lacan, por supuesto, más y más cosas que voy agregando en mi referencia principal, como todos saben. Y si tengo tiempo, voy a hacer un comentario de un caso clínico muy interesante para pensar la cuestión de la sexuación, tomado de ese libro que les dije, la sexuación de los niños. Donde se ve, digamos, decir, vivo y en directo, la incidencia de los discursos en el cuerpo y el proceso, ese proceso que llamamos sexuación. Bueno, entonces comenzamos.
Eh, Empiezo por una serie de cosas tomadas, el libro de la sexuación de los niños, voy a decir en castellano para pues, facilitar las cosas. Es una compilación con textos de muchos autores y casos clínicos y comentarios hechos por otros autores sobre los casos clínicos presentados por algunos. En fin, de ahí no voy a estar todo el tiempo dando nombres, páginas, etcétera, referencias. Lamentablemente, es un texto que he publicado en castellano, pero si alguno necesita una referencia, saben que siempre me pueden distinguir y yo les paso. Eh, ahí encontré algo, digamos, dicho entre varios autores, ¿no? Eh, Algo que vengo planteando como mi posición, no es la única dentro del campo lacaniano, que es el hecho de que la función del falo, tal como aparece, por ejemplo, en el seminario 18, vuelve insostenible la polaridad sexual, ¿no? De hecho, mi toma de posición al respecto es lo que está resumido en el logo con el que se difunde este oratorio, que es el de la botella de Klein, ¿sí? Porque precisamente es mostrar que en la manera que plantea Lacan la estructura del significante fálico no divide el universo de los cuerpos hablantes en dos, ¿sí? No hay manera de distinguir allí un lado masculino y un lado femenino, como parecería darlo a entender la fórmula de la sexuación habitualmente escrita por medio de una barra que la separa para el dos. Ustedes vieron que está escrito en la pantalla que ustedes pueden ver, no hay tal barra, ¿sí? Y más bien lo que hay es una progresiva convergencia, ¿sí? Las dos fórmulas llamadas todo con excepciones convergen en un campo discursivo, y que produce ciertos efectos que voy a mostrar aquí, ¿sí? Estas dos fórmulas, ¿sí? La del todo con excepciones, ¿sí? Convergen en un campo, ese campo del todo con excepciones, que produce un efecto. Las otras dos fórmulas, no todos sin excepciones, generan un campo discursivo, ¿sí? Que produce otro efecto. Y los cuerpos hablantes en general están sometidos a la acción junta, jugada de ambos, por eso el efecto de la existencia de ese significante fálico sostenido por los discursos que toma nuestro cuerpo, ¿sí? Es un efecto combinado de esas lógicas, ¿sí? Bueno, este es tal vez el punto más novedoso de la lectura que introduzco para poder conjugar, les decía, la doctrina lacaniana de los discursos con la doctrina lacaniana de la sexuación, que esta última, por estar reducida a sus aspectos lógicos, no puede tomar en cuenta las relaciones causales, ¿sí? Que la lógica no es un buen modelo de la causalidad, de demostrarles en varias ocasiones. Bueno, esto entonces, como para dar cierto apoyo lacaniano, de ahí tomo principalmente, de esta idea de que la función del falo en Lacan vuelve insostenible la polaridad sexual, ¿sí? Como lo dice este libro sobre la situación de los niños, ¿sí? Y se agrega allí en otros lugares que lo sexual es el nombre de la diferencia, muy importante, que no se trata de una diferencia entre los sexos, sino que es la diferencia sexual, ¿sí? Este es el punto clave, digamos, para entender esta posición. Agregan además que la sexuación es una construcción y que está formada en torno, me gustó como está dicho por Daniel Roy, uno de los compiladores, la sexuación es una construcción formada en torno a la falla que anuda entre sí el cuerpo y los discursos en que el sujeto está tomando, ¿no? Me parece que es la frase que prácticamente deja expedito el camino hacia la construcción de ese puente que estoy tratando de armar la vista, por esto es un laboratorio, ¿no? Estamos trabajando para construir entre la doctrina de los discursos de Lacan, los agregados de campos discursivos y sus interacciones que
desarrollé el año pasado, y la lógica de la sexuación, a la cual le queremos agregar los aspectos de causa y consentimiento. ¿Sí? Como les dije, ya está el libro que publiqué, que presenté por primera vez en Brasil la semana pasada, Discursos que atrapan cuerpos, ya está, se puede conseguir en todos lados, según me han dicho. Yo no repaso todos esos desarrollos aquí, simplemente les doy, está en esta pantalla, un resumen de los resultados de esos desarrollos. La fundamentación la pueden leer ahí si les interesa. Eh, Encontré también en ese libro de la sexuación de los niños eh, una referencia muy interesante a la escritura de las fórmulas de la sexuación. También lo dice Daniel Roth, dice que la escritura de esas fórmulas hace surgir una solidaridad real entre los cuerpos hablantes, ¿no? Esto me parece interesante porque no se suele poner mucho el acento en el hecho de que las fórmulas de la sexuación no hablan sobre lo que ocurre con un cuerpo, sino que hablan sobre lo que ocurre con colecciones de cuerpos. ¿Sí? Esto es muy importante, digamos, y creo que ha sido poco subrayado. Me gustó leer en Daniel Roy esta frase que subraya lo mismo con otras palabras. Dice, la escritura de las fórmulas de la sexuación hace surgir una solidaridad real entre los cuerpos hablantes. ¿Sí? Entre los cuerpos. ¿Sí? Es importante, no algo que ocurre en el cuerpo, sino entre los cuerpos. ¿Sí? Una solidaridad, dice, que toma en cuenta la diferencia que marca a cada ser hablante, ¿sí? O sea, la marca del significante fálico recae sobre cada cuerpo. Pero las fórmulas se refieren a lo que ocurre con colecciones. Y en este sentido, tiene, por así decirlo, dos patas, ¿sí? La sexuación. ¿Sí? Una pata discursiva que atañe a los lazos, ¿sí? Lazos que yo llamo campos discursivos, ¿sí? Y un aspecto que sí tiene que ver con lo que ocurre en cada cuerpo. ¿Sí? Dice algo también muy interesante Virginie Leblanc en ese libro de la sexuación de los niños, que les leo más o menos así. La sexuación depende sobre todo del discurso, ¿sí? Pero también del modo en que un sujeto se posiciona respecto de una marca de goce que no cambiará más allá de la labilidad de las identificaciones, ¿no? Y esto es importante, podemos releer esta afirmación de Leblanc con esta formulita un poquito abstracta, ¿sí? Que les planteo aquí al final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace referencia, por un lado, a lo que ocurre en el nivel de las identificaciones. ¿Sí? Ese nivel de las identificaciones es el modo en que, por ejemplo, nos hacemos representar por un significante ante el otro, ¿sí? El discurso del habla. ¿Sí? Y eso atañe, por lo tanto, a lo particular, porque las identificaciones precisamente arman grupos, ¿sí? Arman masa, ¿sí? No son propias de uno solo. ¿Sí? Claro. Y por lo tanto las podemos situar en el nivel de P, que resume las particularidades de cada uno de los cuerpos hablantes, ¿no? Pero lo que dice Leblanc es que además la sexuación depende de cómo el sujeto se posiciona respecto de una marca de goce. ¿Sí? Y cómo se ubica respecto de una marca de goce es algo que atañe a la contingencia que está incluida dentro de la función de la singularidad. ¿Sí? O sea que está distinguiendo, pues podríamos decir, traduciéndolo a las variables de nuestro modelo, ¿sí? Está distinguiendo lo que ocurre en el nivel de X y lo que ocurre en el nivel de P, ¿sí? En el nivel de lo singular y en el nivel de lo particular. Yo la vez pasada, creo recordar que cuando les hice algunas reseñas del libro de Eric Martí, El sexo de los modernos, él subraya muy bien el hecho de que la teoría queer, desarrollada sobre todo por Butler, etcétera,
eh, pretende reducir a cero la injerencia de las singularidades, ¿sí? Y por lo tanto, multiplicar, por así decirlo, la eficacia que tienen, que ellos llaman los performativos, en el nivel de las particularidades, ¿no? Cierta fluidez de las particularidades, de las identificaciones que no tendría por qué haber, digamos. Bueno, es decir, que hay un borramiento de la injerencia de la X, ¿sí? Que está subrayada, en cambio, por esta afirmación de Virginie Leblanc en el sobre la sexuación de los, ¿no? Que por supuesto tiene algo de mucho más confiable, porque es clínico, es un libro clínico, ¿sí? O sea, está pegado al decir singular de estos signos analizantes que se refiere centralmente el libro. Y por último, de esta primera tanda de referencias, voy a hacer varias referencias al libro de la sexuación de los niños. Hay algo más que dice Virginie Leblanc, que recuerda algo de Lacan, dicho en el seminario 21. Eh, Lacan, no sé si ustedes recordarán, pero dice que el ser sexuado no se autoriza sino a partir de sí mismo y de algunos otros. Así es la manera en que lo dice respecto del psicoanalista, que solo se autoriza a partir de sí mismo y de algunos otros, dice el ser sexuado también. Lo cual, bueno, en fin, daría pie como para mucho trabajo acerca de la relación entre sexuación y posición del analista. Pero al margen de eso, ¿sí? Lo que me interesa subrayar ahora es que esa autorización se da con el apoyo, dice Virginie Leblanc, de los significantes de una época y de sus comunidades, las comunidades a las que pertenece el ser hablante, digamos, el ser sexuado. Sin embargo, dice, avanza solo el ser sexuado, ¿sí? Y debe aprender a lidiar con lo que tempranamente tocó su cuerpo hablante, ¿sí? Es decir, que más allá de que está entramado con los cursos, etcétera, hay un punto de decisión insondable, ¿sí? Ese es el punto de soledad, ¿sí? Que es el punto que está constantemente incluido en esa X maravillosa que es precisamente la perla del discurso analítico. Si no tuviéramos la X, ¿sí? Si solamente tuviéramos particularidades y campos, prácticamente estaríamos haciendo una especie de sociología de la sexuación. La X es lo que nos da la pauta de que aquí hay algo que es propio de nuestro campo, ¿sí? Que es precisamente la función de la singularidad y la incidencia determinante de las formas de consentimiento que son contingentes. Bueno, en esta incidencia de los discursos, ¿sí? Hay varias referencias hechas por Laura Sokolowski, por Eric Raff, por Ansermet, etcétera, a formas peculiares que toma esa incidencia de los discursos en la actualidad, ¿sí? O sea, hay novedades en el sentido de que los discursos son cambiantes, cambian con tiempo, ¿sí? ¿Qué nos enseña de nuevo, ¿sí? La existencia de esos cambios discursivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, señalan el hecho de que los medios de comunicación masiva, ¿sí? Y las redes sociales difunden sin cesar nuevos estereotipos marcados por la ambigüedad sexual, ¿no? Esto es interesantísimo, ¿no? Como una especie de facilitación, podríamos decir, de tomar como estereotipo algo que presenta ambigüedades sexuales, ¿sí? Y en este sentido, dicen, la fluidez de los géneros se plantea ahora como un nuevo ideal. O sea, ha tenido una incidencia clave de marcar la época, todos estos desarrollos, pero sobre todo Estados Unidos, sobre los estudios de género, etc. Y se destaca en este libro, lo menciona también muy bien Eric Laurent, la importancia causal preponderante de las redes sociales y de la presión, no sé cómo traducir esa palabra, conformizante que ejercen, ¿no? Es decir, que empuja al conformismo, ¿no? Aceptar las cosas sin debatirlas, sometiéndose, ese es el conformismo, ¿no? Y digamos, hay una presión, es interesante, una presión al conformismo, ¿no? Es decir, que uno debe, por así decirlo, aceptar lo que viene del otro, ¿sí?
Es una especie de conformismo elevado al cuadrado, porque es una presión del otro que apunta a que hay que adaptarse, digamos, a esa presión. Y agrega Loran, muy bien, dice, la permisividad estructural de nuestras sociedades introduce la imperiosa necesidad de elegir en todos los dominios del oído. Hay que elegir, ¿no? Lo había mencionado Flavia Malicenti, aquí nosotros, en lo que sucede con los adolescentes, ¿no? Es como si tuvieran que forzarse a definirse como cis, como trans, como asexuados, como etcétera, ¿no? Bueno, entonces hay que elegir, ¿sí? Inclusive hay que elegir, por ejemplo, la no elección, ¿sí? Que es una forma de la selección. Y dice, tanto es así que 1 de cada 6 adultos nacidos hacia el año 2000 se declara LGBT. ¿No? O sea, dentro de la serie de las elecciones, ¿sí? Correspondientes a lo íntimo, se declara 1 de cada 6 adultos nacidos en el 2000, o sea, esto es un estudio anterior, digamos, pero los que ahora tendrían más o menos 24 años, ya 1 de cada 6 se declara LGBT. Supongo que el porcentaje debe haber aumentado en la actualidad, digamos, ¿no? Es una tendencia creciente. Y agrega el Embonó que nuestra época complejiza la cuestión de la sexuación al pluralizar los significantes que controlan el acceso a una sexualidad que se ¿no? Es decir, por un lado parecería ser que aflojan cierto encorsetamiento vinculado con tener que elegir entre ser cis o ser trans, entre ser homosexual, heterosexual o lo que sea, digamos, ¿no? Pero por otro lado, al complejizar ese problema, introducen otra fuente de angustia, ¿sí? Porque aflojan esos carriles antes prestados por la cultura y dejan al sujeto más inerme, digamos, ¿no? Para avanzar en una dirección que, por otra parte, está sometida al imperativo de tener que definirse de alguna manera. ¿Sí? Bueno, o sea que, podemos decir, simplemente se ha cambiado una forma de estar por, ¿no? Pero en ambos casos vemos que el malestar surge por el efecto imperioso de los discursos sobre los ¿sí? Bueno, eh, entonces, nosotros estamos estudiando, repaso un poquitito aquello de lo cual venimos, ¿no? Estamos estudiando la posibilidad de que estos campos discursivos vinculados a la lógica del todo con excepciones, que les muestro aquí, y a la del no todo sin excepción, produzcan efectos, cada uno produce un efecto, y que además por conjugarse en cada cuerpo hablante, ¿sí? Esos efectos distorsionen lo que se esperaría de cada una de esas lógicas si actuaran con independencia de la otra, por separado. ¿Sí? Y también dijimos, a partir de una intervención de Marco Alfieri, que el cuerpo, si se constituye en función del ideal del yo, ¿sí? En el campo de la sexuación solo podrá hacerlo en función de los discursos que sostienen esos ideales. O sea, esos ideales no están sueltos en el mundo, sino que están entramados en discursos que atrapan nuestros cuerpos. ¿Sí? Solamente por estar allí, entramados en discursos, es que atrapan nuestros cuerpos. ¿Sí? El bigotito de Hitler, que puede ser una forma de semblante amo, ¿sí? Que la cara hace alguna vez referencia, el bigotito de Hitler por sí solo no hipnotiza a las masas y hace que se muevan a la guerra. ¿Sí? Tiene que haber un discurso, por ejemplo, xenófobo sobre la necesidad de devolver la dignidad a la Alemania caída en la guerra, o lo que sea, y que todo ese discurso puede hacer que finalmente el bigotito de Hitler tenga alguna eficacia. Lo primero es el discurso, la identificación viene después. ¿Sí? No hay que pensar a la inversa, que primero es el significante amo y luego es el discurso. ¿Sí? Esto es importante, digamos, que cierta manera de leer clásicamente las fórmulas lacanianas de los discursos llevaría a pensar que primero está el LSU, por ejemplo,
y luego a partir de allí se arma el discurso del amo. ¿Sí? Pienso que a la inversa, tenemos que tener el discurso para que en ese discurso un S1 tenga alguna eficacia sobre el S2. ¿Está? Esto es algo, en fin, la cuestión de la primariedad del significante respecto de otras cosas, últimamente es algo que interesa mucho discutir. Entonces, la causalidad que está en juego, ¿sí?, no se reduce a la identificación, ¿sí?, digamos, que fue la causalidad psíquica preponderante durante décadas y décadas dentro del psicoanálisis. Por primera vez, creo que puesta en tela de juicio por Lacan en su seminario 24. ¿Sí? Está su última teoría del fin. No en tela de juicio, la identificación como forma de causalidad dominante, sino que sea la única forma de causalidad psíquica. ¿Sí? Esto se abre recién allí. Entonces, no se reduce esa causalidad a la identificación, sino a los efectos discursivos. Y los discursos, como siempre estamos tomados por más de un discurso, ¿sí? No solamente el que sostiene a ese ideal en particular, ¿sí? Esto introduce esas distorsiones que estudiamos largamente el año pasado y que pueden ver ejemplificadas y analizadas en ese sobre los discursos que atrapan cuerpos. Bueno, eso, entre otras cosas, es lo que nos había llevado a criticar la noción, que está en la significación del falo, de Lacan, de la existencia de un tipo ideal de cada sexo, ¿sí? Y a pensar más bien en los efectos que sobre los cuerpos hablantes tienen los campos discursivos, ¿sí? La cuestión entonces no sería tanto la identificación, que es un producto y no la causa, ¿sí? Es un producto, sino el modo de inscribirse en cierto discurso, modo que por supuesto requiere de parte de cada cuerpo hablante cierto consentimiento que es insondable, es decir, contingente. Hubo muchas cosas que tomamos del libro, magnífico libro de Clotilde Leguil, L'être le genre, ¿sí?, el ser y el género. Recuerdo algunas cosas como para poder apoyarnos allí y avanzar por la relación que tienen con lo que trabajan muchos otros autores leyendo últimamente. Voy a recordarles solamente un par de cosas. En primer lugar, que los estereotipos de género, dice, alimentan una intolerancia que engendra sufrimiento y segregación. ¿Eh? Esto es algo que creo que todo el mundo está de acuerdo. Digamos. Están de acuerdo las feministas, están de acuerdo los machistas, están de acuerdo los binaristas, están de acuerdo los psicoanalistas, están de acuerdo los que sostienen la teoría de género. Butler obviamente está súper de acuerdo con esto. Esto es como un acuerdo general, ¿sí? Pero lo que me parece que vale la pena agregar, digamos, es que si engendran esa forma de sufrimiento y segregación, quiere decir que se comportan como un discurso del amo, que es el único capaz de producir efectos de segregación, y recordarán que ese discurso del amo tiene la lógica necesariamente del todo con excepciones, ¿sí? Es decir, que deja de lado la lógica del no todo sin excepciones, que sería una de las maneras de reformular lo que Freud desde hace un siglo llamaba el rechazo de lo femenino, si es que pensamos que lo femenino y la lógica del no todo sin excepciones tienen una relación tal como Lacan lo plantea. Esta cuestión del sufrimiento, ¿sí? Del sufrimiento que se engendra a partir de los discursos que sostienen, por ejemplo, los estereotipos de género, ¿sí? Es lo que eh, lleva a Leguil a decir que es difícil sentirse cómodos en el género. Me gustó mucho esa expresión, sentirse cómodos en el género, ¿sí? Es utópico, además, puedo agregar yo, por el hecho de que siempre estamos sometidos a una composición entre discursos, y esa composición
no puede ser sino fuente de formas de malestar, ¿sí? De incomodidades. Si estuviéramos solamente bajo la acción de un solo discurso, es fácil dejarse llevar por el segundo. Cuando estamos sometidos a la acción de dos o más, siempre aparecen desgarros, enloquecimientos, malestares, tensiones, lo que sea. Y también por el hecho de que ni siquiera nos es fácil acomodarnos, por así decirlo, dejarnos llevar por la corriente de algún uso o de la composición entre dos o más usos, porque encima tenemos los efectos de inercia, ¿sí? Que ciertos goces imponen en nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Esto este, que Freud llamaba las resistencias del ello, ¿sí? Es decir, formas de inercia liminal que hacen que, una vez hallado una forma de gozar, modificar esa forma de gozar no sea un asunto sencillo, ¿sí? Cuando hace unos años comencé a revisar a Freud sin el principio del placer, vimos cómo no era necesario eh, plantear más allá del principio del placer para pensar la inercia repetitiva. ¿Sí? Alcanza con lo que se llamaba, Freud mismo llamaba fijación, formulada en esos términos de réplica inicial, para entender que una repetición aún sintomática puede tener su fuente en algo absolutamente independiente del principio del placer y que no plantea ningún problema teórico, a diferencia de lo que decía. ¿Sí? Entonces, la existencia de eso que Freud llamaba fijaciones, o inercias de goce, o réplicas iniciales, como lo quieran pensar, nos fijan en una dada posición sexuada, ¿sí? Y en un tipo de elección de partener que introduce entonces cierta inercia que es opuesta a la acomodación fluida que resultaría de acompañar todas esas composiciones, etc. Y este es el motivo, además, por el cual el análisis tiene chances de incidir en el malestar en el género, ¿sí? Reducirlo, por supuesto, a cero, porque no hay manera de sentirse cómodo en el género. ¿Sí? Leguil dice, como tantos otros, y leen entre ellos, que el género entraña una posición discursiva, ¿no? Cosa que es cierto, pero creo que se queda corto, digamos, que eso hay que agregar, ¿sí? Eh, que ese género se relaciona con la respuesta singular al discurso en el cual el cuerpo está atrapado. ¿Sí? Por eso es que amplié una fórmula que decía Leguil para definir el género como el modo en que el cuerpo es atrapado por los discursos sexuales. ¿Sí? Género es el modo en que el cuerpo es atrapado por los discursos sexuales. ¿Sí? Es decir, que es algo es anterior, por así decirlo, a las identificaciones sexuadas y a las maneras de elegir partener. ¿Sí? Estos discursos erigen fronteras entre géneros, ¿sí? Y muchos de los malestares que viven, ¿sí? Nacen de ese forzamiento, o sea, de crear una frontera donde hay, ¿sí? Los carriles, esto lo mencioné un poco hace un rato, ¿no? Los carriles y los estereotipos culturales que llevan de una anatomía biológica, digamos, ¿sí? A una conducta, es decir, cómo arreglárselas con esa anatomía dentro de la cultura, ¿sí? No solo angustian esos carriles, sino que también, subraya Leil, pacifican, ¿sí? O sea, resuelven un problema, por así decirlo. ¿Sí? De modo que la falta de esos carriles introduce nuevas formas de malestar. Por eso decía que se ha cambiado últimamente una forma de malestar ligada al encorsetamiento por otra que está ligada más bien a la falta de carriles, ¿no? En fin. También subrayé, porque creo que nos es muy útil como analistas para discutir con otras disciplinas y como analistas también para pensar nuestra clínica, en particular la del transexualismo, ¿sí? Este hecho de que no nos autopercibimos, sino que siempre nos percibimos a través de los discursos que atraviesan y toman.
¿sí? No es sin esos discursos que se produce la percepción. ¿Sí? No hay una aprehensión directa del cuerpo, sino que siempre está mediada por los discursos que lo toman. ¿Sí? En particular, hay que entender, también subrayado por Lill, que hombre y mujer, por ser significantes, admiten significados diversos y que pueden cambiar con la época. ¿Sí? De modo que la anatomía, la famosa anatomía, ¿sí? Solo entra en juego a través de una significación en el lenguaje, ¿sí? Y de los discursos, agrego yo, que se componen en el. ¿Sí? O sea, este es el aspecto lenguajero de la sexuación. ¿Sí? Eh, bueno, de este repaso ya dije, creo que lo principal. Sí, voy a pasar ahora a algunas cosas nuevas de las lecturas que les mencioné antes. Eh, Particularmente una de Miller, que tomé de la última clase del curso titulado De la naturaleza del sentar. ¿Sí? Este, voy a tomar tres de las notas que extraje de allí que creo que vale la pena comentar hoy. ¿Sí? En un momento, Miller se mete con esta lectura que hace Lacan de lo que dice Freud acerca de eh, la asimetría entre las posiciones sexuada masculina y femenina, ¿no? Y dice que si la niña se considera víctima de una privación, ¿sí? Término muy bien estudiado en detalle por Lacan en el seminario 4, ¿sí? Si la niña se considera víctima de una privación, ello puede deberse, similar a la presión de un orden social o de una cultura. Pero Lacan considera que es una necesidad estructural. ¿Sí? O sea, puede ser que si se siente víctima de una privación se deba a una presión de orden social o cultural, ¿sí? Dice, pero Lacan considera que es una necesidad estructural, o sea que por estructura es que la niña se va a considerar víctima de una privación. ¿Sí? Parece muy interesante esta especie de distinción, podríamos decir, entre dos lecturas de un fenómeno que por otra parte encontramos en la clínica. ¿Sí? O sea, encontramos el reclamo que la niña, generalmente alrededor de los 3 años, 4 años, ¿sí? Es muy variable esto, pero suele hacer, sobre todo a la madre, ¿sí? Diciéndole, ¿por qué es que me han privado de eso que tienen otros? ¿Sí? ¿Sí? Y es la privación lo que está en juego, ¿sí? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo me pregunto, bueno, tenemos allí un debate para dar. ¿Sí? Por un lado está la posibilidad de que la niña se considere víctima de una privación que sea efecto de una presión social o cultural, es decir, absolutamente arbitraria y contingente. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Que sea una necesidad estructural, o sea, que no pueda sino ser así. ¿Está? Entonces, hay algo para discutir allí. ¿Sí? ¿Es un hecho, podríamos decir, necesario? ¿Sí? ¿O es un hecho contingente? ¿Sí? Hasta ahora, podemos decir, nos hemos movido en el mundo en términos de un discurso organizador, ¿sí? Que es que se suele llamar el discurso patriarcal, ¿sí? Que define lo que es un hombre, lo que es una mujer, en función de determinadas cuestiones, que Freud empezó a poner en tela de juicio, que Lacan avanzó muchísimo en funcionar, y nos encontramos ahora con esta idea sugerida por Miller, no lo desarrolla él allí, pero parece que vale la pena interrogar, ¿será que es un asunto estructural el hecho de que la niña se sienta víctima de una privación? ¿O es efecto de esa especie de falocentrismo cultural, ¿sí? El que hemos sido y somos criados, ¿no?
si fuera estructural, porque constreñirlo a la niña, ¿qué importa el género? Estructural, aparecería necesario, es así. Podría ser, Y no tiene nada que efectivamente. ver con ¿Sí? género. Hay otra línea de debate también, ¿sí? Tal vez es cultural porque es estructural, ¿sí? O sea, las presiones que vienen por el lado de la sociedad y la cultura responden a un hecho estructural, ¿se entiende? ¿Sí? Es otra manera de leer esta relación. Lo que a mí me gusta es abrir el debate, ¿sí? Me gusta abrir el debate. Es decir, podría ocurrir, lo voy a plantear en estos términos ya un poco más transparentes, ¿sí? Podría ocurrir que dentro de un tiempo, donde seguramente el discurso clásico patriarcal, al menos en muchos países de Occidente, seguramente se va a seguir desvaneciendo, como ya está viendo ante nuestros ojos, ¿sí? El modo en que hablemos acerca de niños, niñas y niñes, como se empieza a decir, por ejemplo, ¿sí? No tenga la consecuencia que ha tenido hasta ahora de que la niña se considere víctima de una privación. Quizás ocurra eso, quizás no. Tenemos que estudiarlo, ¿sí? Tenemos que pensarlo, ¿sí? Y si llegara a ocurrir que no, ¿sí? Es decir, que las niñas del siglo XXIII no se sintieran víctimas de ninguna privación, ¿sí? Eso, como tantas otras cosas, ¿sí? Nos haría, como tantos cambios de época, abriría nuestros ojos a los prejuicios con los cuales estábamos viendo las cosas en el siglo XX. ¿Ok? Esto es algo, un ejercicio que suelo hacer, ¿sí? Pensar si los cambios de época introducen verdaderas novedades, ¿sí? O si lo que aparece como novedoso es otra mirada sobre un hecho que antes pensábamos distinto, simplemente por algún prejuicio. ¿Sí? Prejuicio por ser hijos de la época en la que estamos. ¿Sí? Bueno, ese es el primer punto que me parecía, la verdad, riquísimo para abrir, para discutir de lo que trae allí Miller en esa. Eso es en la página 289 de la naturaleza del semblante. ¿Sí? Otra cosa más que está en la misma página, que también me gustó mucho porque hace a la X, en la que estoy poniendo tanto el acento hace años, ¿no? Este año en particular, ¿sí? Dice lo siguiente: la asunción del sexo. ¿Sí? Piensa en el término asunción del sexo, muy ligado a la noción de sexuación como proceso. ¿Sí? Entonces, la asunción del sexo subraya, dice Miller, la separación entre el sexo biológico y el consentimiento que el sujeto debería dar. ¿Sí? O sea, nacemos con una dada anatomía, ¿sí? Que constituye a grandes rasgos nuestro sexo biológico. Eso lo podemos cuestionar, ¿sí? Lo vamos a cuestionar, de hecho, ¿sí? Pero supongamos que definimos a partir de allí un sexo biológico, ¿sí? Hablar de que haya que asumir el sexo, hablar de una asunción del sexo, que es un proceso y que se da en cierto momento o no se da, ¿sí? O varía esa asunción, o es fallida o lo que fuera, ¿sí? Entraña hablar de algo distinto de la cuestión del sexo biológico, que es el consentimiento que el sujeto debería darle, ¿sí? Yo lo reformularía, esto que dice aquí Miller, usando otra cosa que el propio Miller dice, ¿sí? En causa y consentimiento, que es un poco anterior a este curso, si mal no recuerdo, ¿sí? Yo invertiría la relación, ¿sí? Es necesario, entonces, dice, habla del consentimiento que el sujeto debería darle, yo lo diría al revés, ¿sí? Eh, la asunción del sexo subraya la separación entre el sexo biológico y el sujeto que resulta de cierto consentimiento o no a ese sexo biológico. ¿Sí? Porque el sujeto es efecto del consentimiento y no el agente. ¿Sí? El sujeto no delibera y dice consiento o no consiento, sino que a la inversa, ¿sí? Podemos decir, este sujeto es efecto de tal consentimiento o no. ¿Sí? Bien. Sí.
la pregunta anterior. Sí, Esta cuestión de la niña, puedes hablar más alto para que te Sí. escuchen. esta cuestión de la niña, Sí. ¿no? Que Lacan considera que esa privación sería natural, pero el hecho de nombrarlo ya como la niña considerándose víctima de la privación, ¿no? Entonces ya ahí... Claro, por supuesto. Entonces, lo constitutivo, ¿no? Sería el goce de la privación. Eso ya es una segunda vuelta sobre el asunto. No, pensé también, acá no está, desde la infancia, o desde la lectura de la clínica de la infancia, o desde la lectura del goce de la privación en la Muy obra. interesante, muy interesante. Aprendí. No abro ninguna respuesta a eso, pero por supuesto que hay que planteárselo. O sea que si decimos que el goce primero, entonces tal vez lo que hace que se trate de victimización sea precisamente una manera de nombrar el goce de la privación. Sí, Como constitutivo, sí. No sé si, pero ahí habría que pensar. sí, ¿Por qué la niña? exactamente. Sí, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Por eso dice Miller en esa misma página que es necesario ocuparse de lo que hace al sujeto ser de uno u otro sexo, ¿no? Yo lo ampliaría, digamos, ¿no? Lo que hace al sujeto tomar determinadas posiciones, consentir o no a determinados discursos que sostienen estereotipos, identificaciones, etcétera. Más amplio que lo de ser de uno u otro sexo, pero se entiende bien a lo que apunta Miller, ¿sí? Y la tercera referencia tiene que ver con esto de qué es el sexo biológico. Está en la página siguiente, la 290. Dice, en el sexo biológico cabe distinguir el anatómico y el genético, que no siempre coinciden. ¿Sí? O sea, el sexo anatómico es lo que se ve en la anatomía, tiene o no tiene órganos genitales externos, internos, tales, cuales, lo que sea, ¿sí? Pero no coincide necesariamente con el genético, ¿sí? O sea, si es XXXY, ¿sí? No necesariamente, ¿sí? Y hay estudios, estadísticas, etcétera, que muestran esa discrepancia, incluso en números, ¿no? Creo que por acá tenía algunas referencias para traerle. Eh, bueno, después por ahí la encuentro. Pero lo interesante, digamos, de esto es que al distinguir el anatómico respecto del genético, ¿sí? Se acentúa de esta manera, dice Miller, el aspecto imaginario del sexo anatómico, ¿sí? O sea, nace el bebé, se ve la imagen del cuerpo y se dice es varón, es nena, ¿sí? O sea, es algo que está relacionado, ¿sí? Con el modo en que el discurso, ¿sí? Incide en ese cuerpo a partir de la imagen. ¿Ok? Discurso en general, ¿sí? Puede ser médico o de lo que sea, digamos. Puede ser el brujo, puede ser la partera, puede ser lo que sea. ¿Sí? Pero digamos, puede ser incluso la propia madre que lo pare sola, ¿sí? O el padre que ayuda en el parto, o en fin, lo que sea, ¿sí? Pero en el discurso está el nombrar es varón, es nena, ¿sí? A partir de la imagen del cuerpo, ¿sí? Sí. Incluso desde las ecografías. Exactamente, desde antes, sí, sí, es varón, es nena. Sí, sí. Exacto. Por Sí. eso, no, pensaba que eso biológico está impregnado de significado. Exacto, efectivamente, sí, tal cual. No es un asunto de biología, sino que es un asunto de cómo la biología entra, por así decirlo, de la mano de una serie de discursos que son productos culturales, ¿sí? Vinculados además con un aspecto del cuerpo que es sobre todo imaginario, ¿sí? No es el aspecto del cuerpo como, por ejemplo, en el nivel genético, ¿sí? Que podríamos decir es la estructura más íntima de cada una de las células del organismo, está allí en lo que ocurre en el nivel del ADN que llena los cromosomas, etc.
¿sí? Es lo que está allí a la vista, ¿sí? Y al introducir el discurso, ¿sí? Esa imagen, ¿sí? Esto es importante. ¿Qué es lo que nos hace decir es varón no es nena? ¿Sí? Lo que nos hace decir es varón no es nena es la presencia de la cosa de hacer pipí, la cosita de hacer pipí o la ausencia de la cosa de hacer pipí. ¿Sí? Pero en lo real, a las mujeres no le falta nada. ¿Sí? Con el mismo título podríamos decir que a los adolescentes varones le faltan tetas, digamos, no. ¿De dónde sale esa cuestión de pensar que hay una falta si no es de los iguales? ¿Sí? O sea, en la imagen, ¿sí? En la imagen nosotros lo único que tenemos es cuerpo y otro cuerpo, ¿sí? En lo real no hay falta, ¿sí? Lo que introduce la noción de falta, tenemos que por supuesto estudiar en detalle, ¿sí? Es lo simbólico articulado con ese imaginario. ¿Sí? Pero para articularse lo simbólico con lo imaginario, es necesario que eso se sostenga en un discurso que Freud, por ejemplo, entre otras cosas, llamaba premisa universal del facto. Dale. Estaba pensando, no, Sí. que hay algo antes, ¿no? Lógicamente. Sí. Algo antes, que es, si uno piensa en análisis genético, es significante. Sí. Eso es antes de la demografía, Sí. la imagen. Ujú. Ahí la diferencia es significante. Sí, efectivamente. Totalmente. Sí, sí. Inclusive podríamos decir, ya que las jornadas de la IAL de este año son concebir un niño, ¿cierto? Hasta en la concepción imaginaria, en el nivel del deseo de ese niño, ¿sí? Ya está presente, por ejemplo, si será varón, si será nena, ¿sí? Y como me gustaría tener un varoncito, ah, no, pero a mí me gustan más las nenas, porque ya está allí en el discurso, ¿sí? Ya se está recibiendo eso, y entonces va a ser recibido con alegría o con frustración, por ejemplo, cuando se haga el primer estudio que revele el sexo, o sin hacerse estudios aparezca eso allí, digamos, ¿no? Este, entonces, por eso me gustó traer a colación esto muy simple que dice Miller, pero que es muy importante a tomar en cuenta. Así que esta cuestión acentúa el aspecto imaginario que tiene el sexo anatómico, ¿sí? Que remite a la forma del cuerpo, ¿sí? Pero Asunción, agrega Miller, Asunción remite a la aprobación o no que el sujeto da a su sexuación, ¿sí? Por eso se lo comenta, dice primero como identificación, que puede ser fallida o imposible. En fin. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Tengo un poquito de tiempo. Voy a traer, en lugar de seguir con referencias teóricas en general, la referencia a un resumen que hice de un caso clínico que está en el librito de la sexuación de los niños, para abrirlo a la discusión. ¿Sí? Es un caso de una presentado por Isabel Magne. El título es Un pli pour un nuage, un pliegue para un anudamiento. Sería un pliegue porque habla de esas cosas que se hacen con las hojas cuando se pliegan y se pone tinta en el medio para hacer figuras simétricas, ¿no? Perdón, Sí, antes sí, yo llego a contarme sí. este libro que se inició. De los niños, sí, está en francés, sí. La sexuación de Saint-Fond, sí. Del año ¿no? 2021, ¿sí? Compilado por Hervé Damas, Daniel Roy y Laura Sokolowski, ¿sí? Bueno, este caso lo encuentran, si quieren ir a la referencia, en las páginas 84 y 87 de ese libro, ¿sí? Que lamentablemente no parece haber ningún editor que se haya dado cuenta de la importancia de traducirlo al castellano. Está muy bueno ese libro. Bueno, eh, entonces, les leo el resumen y voy comentando, ¿sí? El texto está escrito en 3 páginas y siguen con 3 páginas más de comentarios hechos por Alexandre Stevens, ¿sí? De los cuales también voy a traer algunos. ¿Sí? Entonces, a los 5 años, la historia, digamos, la prehistoria, antes de empezar el análisis, ¿no? de esta niña llamada Nina, ¿sí? Que en francés no tiene ninguna resonancia con ella, ¿sí? Porque es fille. Este,
Es el nombre fantasía que le pusieron aquí en el historial. A los 5 años, Nina fue adoptada por una familia que ya había adoptado a Lino, un niño apenas mayor que ella. ¿Sí? O sea, era una familia de esas, no es exactamente adopción interna, son esas familias de crianza, no sé cómo se dice. ¿Sí? Este, lo particular, digamos, de la presentación de esta niña, ¿sí? Es que ella exige, yo lo traduje por estar a los abrazos, ¿no? Exige todo el tiempo estar a los abrazos, ¿sí? Enganchada al cuerpo del otro sin límite, ¿sí? Por ejemplo, a su acompañante terapéutica, ¿no? Todo el tiempo está abrazada, pero la cosa que llega a hacer doler el otro, ¿no? Inseparable, digamos, ¿no? Y con estallidos cuando eso no ocurre. O sea, es una necesidad, exigencia es imperiosa, realmente, ¿sí? Ese es su être dans le câlin, creo que es la expresión francesa que usaba. Bueno, están a los abrazos, ¿sí? Y dice, enganchada entonces al cuerpo del otro sí. El abrazo, en particular, ¿no? Entre Nina y su padre era tal que había que intervenir para separarlos, ¿sí? O sea, no era posible introducir una distancia, ¿sí? Entre esos dos cuerpos, ¿sí? Era como que había que arrancar un cuerpo respecto del otro, ¿sí? Y al mismo tiempo, otra peculiaridad de su presentación, ¿sí? Es que habla de manera incomprensible, pues su enunciación no tiene cuerpo. O sea, es como si todo fuera un chorro de sonidos, ¿sí? Sin articulación. ¿Sí? Tampoco, esto es a la inversa, lo que ocurre con las palabras que le vienen del otro. Dice, tampoco comprende lo que pasa en su vida a través de las palabras que le dirigen o de las explicaciones que le dan, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, ven que allí hay una preponderancia enorme del imaginario corporal, ¿cierto? Ese aspecto de viscosidad que tiene, ¿no? De pegoteo propio del imaginario, allá por acá en todos los últimos años de su enseñanza, y un déficit de lo simbólico, ¿sí? El corte entre las palabras, ¿cierto? ¿Sí? La confusión de las significaciones de esas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, no es de extrañar lo que dice el analista a continuación, que sus progresos más rápidos los haga en el dibujo, ¿sí? Rápidamente, ¿no? De garabatos que hacía, rápidamente empieza a armar flores y sonitas, etc., ¿no? Y la fascina Dora, que es un dibujito animado con un cabello como el suyo. Creo que acá aquí se le llama Dora Exploradora, me parece, ¿no? Es un dibujito, ¿no? Que tiene como cada capítulo, tiene como una pequeña aventura de esta Dora, bastante para niños chiquitos, ¿no? Bueno, está fascinada con ese personaje, ¿sí? Que tiene ese dibujito animado que tiene un cabello como el suyo. ¿Sí? Yo no me acuerdo cómo era el dibujito de Dora Exploradora, pero digamos, la cuestión del cabello, del corte de cabello, va a ser muy importante para esta, ¿sí? O sea, cómo está su cabello, ¿sí? El cabello del otro, ¿sí? Lo van a ver, ¿sí? La dibuja Dora, ¿sí? Y pide que le lean las aventuras de Dora, que también están en el librito, no están solamente en la televisión, ¿no? Que se las lean, ¿sí? Con tanta insistencia que cuando le niegan esto que ella pide, eso le provoca su agitación, ¿sí? O sea que hay una relación similar, digamos, ¿sí? A esta que mantenía ella con el cuerpo del otro, el abrazo, y con esta Dora, con este personaje, ahora mediada por las palabras, ¿cierto? Pero que no hay manera de separar sin que eso provoque una crisis de agitación significativa, ¿sí? Cuando se encuentra con la analista, se presenta mostrando el dibujo de su remera, ¿sí? Y la analista agrega, esto ya me parece interesante para ver cómo empieza a incidir nuestro discurso, ¿sí? En la dirección de la culpa, ¿sí? Dice que esta Nina, digamos, se presenta por medio del dibujo de su remera más bien femenina, ¿sí?
la lectura del más bien femenina está introducido por el discurso del analista. ¿Ok? O sea, no hay manera de asignarle, ¿sí?, un atributo de feminidad a esta Nina, sino es por la vía del discurso que introduce el otro. ¿Sí? El otro dice, esto que tú tienes aquí es más bien femenino. ¿Ok? Bien. Vamos a ver que esa nominación, ¿sí?, de femenino tiene un alcance bastante limitado. ¿Sí? Ella necesita todo el tiempo un doble, ¿sí? Y pide además que la imiten, que hagan lo mismo que ella, etcétera, ¿sí? Se dibuja, por ejemplo, ¿sí?, y dice, fíjense, esta es Nina, ¿sí?, como el dibujo. Tengo 9 años. Es niña. El es niña no se sabe si nombra ella o cualquier otra cosa, ¿no? El es niña Siempre está doble. como, ¿eh? Doble. Claro, exactamente, ¿sí? Es niña, ¿sí? Entonces ahí es cuando comienza a hacer dibujos con esa simetría axial, ¿no?, de plegar un papel con tinta en el medio, ¿no es cierto? Así, y que al separarlo queda entonces estas figuras parecidas a las del test de Rogers, me las imagino, ¿no es cierto? Bueno, plegando entonces el papel con tinta. Y digamos, son exactamente uno es el doble del otro, o sea, lo mismo que ocurría de esa identificación imaginaria, peculiar, etcétera, ¿sí? Hasta que al fin logra hacer una distinción entre las dos imágenes, ¿sí? Porque pone una casita, ¿sí?, dibuja con tinta, ¿sí?, pliega el papel y aparece otra casa, ¿sí? Pero dice, esta es la casa tal y esta es la casa tal, distinta. ¿Sí? O sea, por medio, podríamos decir, por medio del significante, rompe la equivalencia imaginaria, especular, digamos, entre esas dos figuras, ¿no? Esta es la secuencia, ¿sí? Y la culminación de este proceso, me pareció interesantísimo, es que se autorretrata, se dibuja a sí misma, ¿no es cierto? Pliega la hoja, pero no pega un lado con el otro, sino que aparece sin par, ¿no? Hace el autorretrato, lo pliega, pero no que se toque la tinta y que haga una duplicación, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que dice a partir de allí? Este es mi peinado, ¿no? O sea, se nombra, ¿sí?, como única a partir de su peinado, ¿sí? Podríamos decir que este es mi peinado, es lo que empieza a definir esa X, ¿sí?, de su singularidad. ¿Ok? ¿Se acuerdan que al principio la cuestión tenía que ver ya con el peinado? ¿Sí? Por eso yo decía, ¿no? Y que elige a Dora porque tenía un peinado similar al suyo, ¿no? Bueno, este es mi peinado, aparece en el momento en que la imagen ya no tiene par, ¿sí? Bien. En ese momento, en lugar de jugar como siempre hacía con todos los muñecos y muñecas bebés que tenía a su disposición, elige uno solo de esos que tiene un color de cabello diferente del suyo, ¿no? Es decir, que no es una extensión de sí misma, etc. ¿Sí? Le habla, le cuchichea al oído, o con secretitos, ¿sí? Su habla a partir de ese momento se aclara. ¿Por qué? Porque opera cortes en las palabras. O sea, esto que antes era un chorro, ¿cierto? ¿Sí? Ahora aparece cortes entre las palabras. ¿Sí? Hago un pequeño paréntesis en el comentario del... Hay alguien que está con el micrófono abierto. Entonces, un pequeño paréntesis para comentar esto, ¿no? Es un caso que además a mí me interesó cuando leí el libro, ya hace 3 años la primera vez, porque en ese momento estaba empezando a estudiar cierta contradicción que hay entre dos acepciones de Lacan en los seminarios 21 y 22 respecto de la primariedad del significante respecto de la letra y el fónico, el lugar que tiene el fónico, ¿no? Y terminé concluyendo que más bien habría que pensar que primero es la lectura, luego es el significado, que lo que lee, ¿sí?, no es el inconsciente sino el sí, ¿no? Todo un trabajo que resumo así en 2 o 3 frases, difícil tal vez de seguir y acompañar en esto, pero me pareció interesante el caso clínico porque parecía una muestra
de esa primariedad, digamos, ¿no? No hay en esta línea nada que pueda considerarse un inconsciente en su posición de saber en relación al otro, significante amo que la representa ante el otro significante, hasta el momento en que se forma ese pequeño síntoma, es decir, forma de hacer lazo con el otro, que la singulariza. ¿Sí? Es el momento en que ella rompe la simetría especular, ¿sí? Y dice, este es mi peinado. ¿Sí? Arma eso, con eso tenemos un significante, y a partir de ese momento, ¿sí? Se empieza a producir el corte de las palabras. ¿Sí? Pero aparece secundariamente. Exactamente. ¿Sí? O sea, no había primero los significantes recortados, separados, ¿sí? Y luego a partir de allí, como dice acá en el seminario 22, ¿sí? El síntoma lee como letra ese significante que ya está allí en el inconsciente, en ese uno, sino que a la inversa, ¿sí? Como dice en el seminario 21, ¿sí? Primero está la lectura, ¿sí? Primera clase del seminario 21 está eso. Primero es la lectura es la que recorta los significantes que van a armar la cadena, etc. ¿Y qué es lo que lee entonces? ¿Sí? El aparato de lectura es el síntoma, que en este caso, digamos, si localizamos en el síntoma, lo singular es precisamente la construcción de esa figura sin par a la que llama este es mi peinado. ¿Ok? Bueno. Dice el analista, me parece interesante. El analista señala, no dice soy una niña. Es interesante como insiste, ¿no? Que Nina no dice soy una niña, ¿sí? Pero a partir de este juego dice se apoya en una imagen femenina opuesta a la del niño. Esto yo creo que corre por cuenta de la psicoanalista. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir una imagen femenina si no es algo que forma parte de ciertos estereotipos culturales con los cuales el analista va a leer algo que no es propio de la singularidad de Nina? ¿Está? ¿Sí? En algún sentido, hace con Nina algo parecido a lo que hacía Melanie Klein con Dick, ¿sí? Le enchufa el Edipo, como decía Lacan, ¿cierto? Bueno, la analista aquí le enchufa el discurso sexual tradicional, así decirlo, ¿no? Y dice, esto es femenino, esto se opone a lo propio de los niños, ¿no? Y dice, la analista, es el esbozo de una oposición significante niña-niña que realmente entre niña y niño no hay distinción de parte de Nina, dice la analista. ¿Sí? La imagen, dice, se enlaza a los significantes del discurso común. No acuerdo con eso. ¿Sí? La analista enlaza esa imagen con los significantes del discurso común. ¿Sí? Fíjense ahora, los demás pueden decirle niña, ¿sí? Pero dice, aclara la analista, no sin que ella explote. O sea, que ella protesta por ser llamada niña. ¿Sí? Entonces dice, termina la analista diciendo, niña no es el nombre de su sexo o género, sino un significante que limita y localiza el goce. Bueno, por supuesto, no estoy de acuerdo con esa conclusión. ¿Sí? Es decir, niña no es el nombre de su sexo o su género, por supuesto, ¿sí? Pero que sea un significante que limite y localiza el goce, eso no tiene relación con el caso. ¿Sí? ¿Qué goce está siendo delimitado por medio de ese significante? En absoluto. Es más, aparece niña y lo que aparece es su desborde, su expresión. ¿Sí? Que yo ahí creo que el caso está muy bien llevado, muy bien leída la lógica del desarrollo, hasta el momento en que el analista introduce el discurso común sobre la sexualidad. ¿Sí? Y a partir de allí hay, creo yo, un extravío. Alexander Stevens comenta en las páginas 87-90, 87A-90, ¿sí? De ese mismo libro, este caso, voy a resumir en parrafito nomás, digamos, ese largo comentario que hace Stevens, diciendo, no había separación entre los cuerpos ni entre las palabras, que es el holofrasean, ¿sí? O sea, esta idea de que el flujo fónico no había sido recortado, digamos, en significantes que armaron la cadena, ¿no? Eso estamos, por supuesto, de acuerdo. Dice, Dora, el personaje del dibujito animado, inaugura la serie de los dobles imaginarios, ¿sí? Y la nominación de las casas le pone fin porque introduce la diferencia. ¿Se acuerdan cuando hace una casa y otra distinta? ¿Sí? Que dice, esta casa es tal, esta casa es tal otra, ¿no? Creo que era la casa de ella y la casa de
cuidadora o algo así, no recuerdo ahora. Esta diferencia, dice Stevens, le permite hacerse un cuerpo, ¿no? Es un poco osado, digamos, ¿no? Ese lazo entre introducir esa diferencia y hacerse un cuerpo. Sin embargo, no es que estoy en contra de esa conclusión, sino que me parece que salté algunas etapas, ¿sí? Pienso yo que, por lo que dijimos a partir de los comentarios de Marco Alfieri, y fuimos agregando después, ¿sí? El cuerpo se constituye en función de ciertos discursos, ¿sí? Son los discursos los que no solamente atrapan nuestro cuerpo, sino que lo constituyen como tal, le dan o no le dan consistencia, ¿sí? Y creo yo que la diferencia que introduce en las casas, al ser una diferencia significante, introduce la posibilidad de que ella cree un síntoma, ¿sí? Un síntoma que hace bajo la forma de, este es mi peinado. ¿Ok? Con eso empieza a recortar de los frases o del flujo fónico, empieza a recortar los significantes, y eso, justamente al estar ya en una cadena significante, le permite formar parte de un discurso, ¿sí? Uno no está metido en el discurso porque si solamente los discursos son lazos significantes, ¿sí? Necesitamos disponer de cadenas significantes para poder estar enlazado a nosotros. Ella antes tenía el lazo del abrazo, ¿sí? Y como era su único lazo, resultaba ser imperioso, ¿sí? Para poder tener un vínculo con el otro, quedar abrazado. Y se sentía despojada, desgarrada, digamos, si la separaban del otro. Ahora tiene un lazo discursivo, ¿sí? Y dice, esta diferencia le permite hacer su cuerpo. Claro, porque le permite hacer un lazo discursivo con el otro. Por lo tanto, hacer su cuerpo. Ahí creo que se salda, digamos, la lógica de la cosa, ¿sí? Recién entonces, dice Stevens, se plantea el problema de la sexuación a través de la imagen. Yo no creo que se le haya planteado todavía a esta niña de 9 años el tema de la sexuación, ¿sí? Niña, dice, ¿eh? No, pensé en eso. Claro, sí, sí. Por ahora está en eso, parece. Sí, sí, tal cual. Niña, dice Stevens, no designa una diferencia sexual, sino que afirma la separación de su cuerpo y el del otro. Puede ser, digamos, eso se puede aceptar. El apoyo hallado en la imagen femenina se funda en una posición niña-niño, esto es con lo que acuerdo ni con la analista ni con Stevens que comentamos, ¿sí? Pero digo, me pareció interesante traer a colación este caso, además de que es importante verificar estas cosas o cómo aparecen en la clínica o decirlas mediante la clínica, porque creo que muestra casi en esta invención ingenua de una distinción niño-niña que introduce el analista en el caso, cómo es que funciona habitualmente la llegada de los discursos en el cuerpo, cómo toma el cuerpo, ¿sí? O sea, esta niña fue tomada en el discurso del analista, ¿sí? Que le enchufa, por así decirlo, a él, esta figura que tenés aquí tiene algo de femenino, ¿no es cierto? Esto se funda en la oposición niña-niño, etc. Sin eso, ¿qué tendríamos? ¿No? Digamos, ¿qué podríamos decir de una asunción sexual? ¿No? Porque es necesario pasar por esos significantes para que pueda haber discurso sexual en el cual inscribirse o no inscribirse, ¿sí? Digo, lo que no me parece es que creo yo que la operación de la lista nos muestra el proceso de la sexuación clarísimamente. Lo que no nos muestra es que eso sea el producto de una mutación subjetiva en la niña, sino más bien nos muestra cómo es el cuerpo de esa niña ha sido tomado en el discurso que se apoya en los significantes de la diferencia sexual. ¿Está? Bueno, esto es, dejo 10, casi 15 minutos como para conversar, a ver qué tienes ganas de aportar. Para los que llegaron más tarde, aviso que esta es la única reunión que vamos a tener en julio, ¿sí? Que la siguiente va a ser el segundo jueves de agosto, ¿sí? Bueno, si quieren, abran directamente sus micrófonos, ustedes los que están aquí pueden intervenir también, como para conversar en relación. Tengo más cosas para decir, pero prefiero dejar tiempo para...
Con respecto al caso clínico, por ejemplo. Ah, Era Flavia, sí, esto que vos decís de ver cada lectura, pues, significante. Recordaba un libro chiquito de Alan Pauls, sí. me gusta mucho, se llama Trance. ¿Qué se llama? Trance. Ajá, Él dice que el primer recuerdo que tiene él a los 3 años, sí. leyendo. Y dice que lo dice así, su síntoma. Ajá. No, pero el tema es que estaba leyendo con el libro al revés. Qué genial. Entonces, y, bueno, esta es la lectura. Y después aparece el significante. Sí, Después aparece eso a diferenciarse. Pero me pareció una perla. sí, Voy a ir al libro creo que habla de su síntoma. sí. Me suena mucho, es calcado una imagen de Piglia, ¿no? ¿No es de Piglia eso? Yo no sé si bueno, Piglia y lo menciona, puede ser Sí, que lo sí, sí. Me suena una imagen de Piglia con Borges. Sí. caiga de ahí. Dale, sí, sí. Pero cómo lo vinculamos con esto? Sí. Ah, sí, Y sí, él dice, estaba leyendo. sí. Es, Es mi síntoma. es una anécdota que conocía, la había escuchado hacía muchos años, pero la tenía identificada yo Puede ser que tomes Piglia. anécdota, pero bueno, ahí hay una marca, síntoma, Sí, sí. incluso previo al significante. A mí me llegó mucho además porque yo aprendí a escribir sin que me enseñen el sentido tradicional del término, sin que me enseñen el sentido literal, que es mostrando. Mi padre estaba cursando una materia que se hacía en esa época de arquitectura, que era caligrafía. Tenía que hacer líneas de letras muy prolijitas que se hacían con tinta china, ¿no? Entonces hacía todo muy lentamente. Yo ponía del lado de frente del escritorio con un papel así y escribía exactamente de la misma manera que escribía él, con lo cual estaba escribiendo en espejo y aprendí a escribir en espejo y en algún momento alguien se dio cuenta y decía, no, pero es al revés y tuve que aprender de vuelta. Bueno, en fin, una anécdota divertida. Bueno, sí, yo pienso que hay muchas maneras de sostener este asunto de que primero es la lectura y que después es la aparición del significante en calidad. Por ejemplo, en el sinsentido del síntoma, cuando retomo el olvido del caso Signorelli, ¿sí? Que lo pienso como una composición entre dos discursos en el cuerpo de Freud, ¿sí? Digo, lo que recorta las partículas con las cuales se arman los sustitutivos, Botticelli, Voltrafio, es un pequeño síntoma que hace siempre lo mismo, no cesa de recortar siempre el mismo lugar, la primera sílaba de cada uno de los nombres de lugares que aparecen, ¿no? Y después lo imaginario lo que hace es un bricolaje, ¿sí? con eso, pero lo que recorta los significantes esos de esa manera es el síntoma. ¿Sí? Y bueno, en fin, el problema de hacer existir un inconsciente, aunque tengamos un síntoma, ¿sí? El que es tan frecuente en la vida cotidiana, también lleva a pensar al inverso. ¿Sí? Primero es el síntoma, ¿sí? Y eventualmente a eso le existe un inconsciente, pero no siempre. ¿Sí? Bueno, en fin, son cuestiones que tienen consecuencias clínicas bastante relevantes. ¿Qué más? A ver, ¿alguien del Zoom que quiere intervenir? ¿Quiera hacer algún aporte? Hola Marco, te veo ahora, recién. Viste que tu intervención sobre el esquema óptico sigue teniendo consecuencias todavía en lo que estamos trabajando. ¿Qué más? ¿A quiénes veo por aquí? Marcos, Walter, Bernardo, Kira, María del Rosario. Los invito a hablar. Gracias. Marcos, sí, adelante. Sí, estaba pensando en una reflexión teórica que hizo respecto de si la privación de la niña es efecto de lo social o si es una necesidad estructural, si es necesario o es contingente, que está en la lectura que hace del texto de Miller, ¿no? Sí, Y estaba pensando ese otro texto antiguo ya de Jean-Claude Milner, en el cual él establece una especie
secuencia canónica entre las modalidades, ¿no? Es decir, lo contingente, lo imposible, lo necesario, en fin. Y entonces estaba pensando en que según la explicación que hace Jean-Claude Milner, el, lo necesario es devenido desde lo contingente, ¿no es cierto? Es Sí, decir, solo es necesario cuando se observa, ¿no es cierto?, que en la metáfora esta, ¿cómo se llama? Esta metáfora de poética de, ya me olvidé, el poeta Mallarmé, el coup de dés, ¿no? Un sí, golpe de golpeado. dados, no vole. Entonces está este dado que tiene 6 lados y todos son posibles, pero cae uno, por ejemplo, 3, y ese 3 se convierte en necesario. Pero ¿por qué vino 3 como necesario? Por la contingencia, ¿no es cierto? Entonces, contingentemente, la contingencia intervino entre las varias posibilidades y devino la necesidad del número 3. Sí, sí. Retroactivamente, todos los demás se vuelven imposibles, ¿no? Entonces hay una relación entre lo necesario y lo contingente. Volviendo a la pregunta, ¿no? Quizás la privación de la niña sea desde un cierto punto de vista necesario, estructural, pero la estructura es el efecto de una contingencia, ¿no es cierto? Que hace de las varias posibilidades que una se convierta en necesaria, en estructural. Estaba pensando en esta posibilidad teórica. Está bueno, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. Comentario en general para que no lo tengan presente, que es que esa relación entre las cuatro modalidades lógicas es distinta en Lacan que en Aristóteles, ¿no? O sea, las relaciones modales cambian cuando Lacan la formaliza en términos de lo que cesa o no cesa de escribirse o no escribirse. Cuando tomamos la contingencia, por ejemplo, o algo que cesa de no escribirse, ¿no? Eh, Antes no había nada, ¿sí? Nada escrito, ¿sí? Y de pronto algo cesa de no escribirse, ¿sí? Es sin ley, ¿sí? Es decir, de pronto aparece un trazo, ¿sí? Eh, Eso es contingente, ¿sí? Pero el hecho de que esa contingencia ya esté escrita hace que, a menos que algo extraño ocurra, ¿sí? Esa escritura permanezca. Eso es lo que yo llamo la réplica inicial, ¿sí? Precisamente eso no va a cesar de escribirse, y esa es la necesidad, ¿sí? No va a cesar de escribirse, por supuesto, hasta que cese de escribirse, que es justamente lo posible. Este, y una vez que cesó de escribirse, bueno, ya está, ya no se escribe y durante algún tiempo no se escribirá. No va a cesar de no escribirse por ese tiempo, es decir, se va a convertir en imposible, ¿sí? Imposible que se va a romper cuando cese de escribir, de no escribirse y por lo tanto con una nueva contingencia. Esa es la aparente circularidad, digamos, que enlaza entre sí las cuatro modalidades lógicas en Lacan y que se puede pensar perfectamente en lo que ocurre, por ejemplo, en el nivel del amor, ¿cierto? Tenemos como punto de partida, si quieren, para arrancar en lo clásico, no hay relación sexual, ¿sí? Entonces el amor, en principio, si es por eso, es imposible, ¿cierto? Pero ocurren los encuentros, ¿sí? Hay contingencias, ¿sí? Que escriben sobre la base de lo imposible una relación, ¿sí? Entonces se hace una relación sexual por la vía amorosa, ¿sí? Y se mantiene como necesaria, ¿sí? Es como si te conociera de toda la vida, estaremos eternamente juntos, etcétera, durante las 3 o 4 temporadas que dure ese amor, hasta que, como suele suceder, es posible que eso termine, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, que cese de escribirse lo que había aparecido como necesariamente, como escritura necesaria durante ese tiempo. Y luego aparece un nuevo desierto, nos encontramos otra vez con el no hay relación sexual, hasta que eventualmente se produce una nueva contingencia, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, creo que esa circularidad de Lacan en las cuatro modalidades lógicas es muy útil para pensar la clínica en general, la formación de los síntomas y de los lazos sintomáticos en particular, y muy particularmente de la transferencia, ¿sí? O sea, los avatares de la transferencia, que es un lazo amoroso, están sometidos, digamos, a esa circularidad que tiene los modos lógicos del amor. Bueno.
En el caso de esta niña, ¿sí? Gerardo, Hagamos el caso clínico. Ahora te paso la palabra, Kira. En el caso de esta niña, podemos decir que inicialmente estaba sobre la base de no hay relación sexual y por lo tanto no había ningún caso al otro. Lo único parecido que tenía era ese estar en el abrazo, ¿no? Pero crea a partir de allí un síntoma contingentemente bajo la forma de este es mi peinado. ¿Sí? Una vez que crea eso, entonces aparece su manera de hacer lazo con el otro, que se repetirá, por así, digamos, solución, en fin, hasta que la pierda. Si es que la pierda alguna vez. Ahora sí, Kira, te escucho. bueno, hola, justo estaba pensando que si el síntoma era, es decir, este es mi peinado, que me parece que es como ahí en la imagen de Dora me puedo encontrar, ¿verdad? Algo. Y, o la protesta frente a cuando le dicen niña, ella protesta. Yo no sé si es otro síntoma, o sea, digamos que no está dispuesta a aceptar, digamos, ese significante, pero sí está dispuesta a aceptar el peinado de Dora. ¿Sí? O sea, que es como una forma de niña, no sé, porque Dora, ¿verdad? En el discurso general está identificada como una niña. Claro, pero lo que no sabemos, Kira, está muy bien el comentario, estoy de acuerdo, pero lo que no sabemos es si Dora es el objeto de su identificación en calidad de que Dora es una niña, ¿sí? O en calidad de que tiene ese peinado. Punto. ¿Sí? Ese es el punto delicado, digamos, ¿sí? Porque si no tenemos el mismo problema, si no nos preguntamos esto, tenemos el mismo problema que el analista, que cuando llega Nina y le muestra la imagen del dibujito que tiene la remera, dice que es una imagen femenina. ¿Sí? Pero yo le digo, ¿cómo leer la protesta frente a que le Sí, digan? claro, es que justamente me parece que como es excelente, me parece que es como una manera de decir, no es eso. ¿Sí? O sea, yo creo que si a ella le dicen, eres una niña, ¿sí? Y ella dice, no es eso. No, ¿cómo se había presentado ella? Se había presentado, esta es Lina, ¿sí? Tengo 9 años, es una niña. Es una niña, es lo que se dice, lo que el otro dice y que se escucha, etcétera. Pero cuando el otro le señale, le dice, eres una niña, protesta. No es eso. Sí, claro, está muy bueno. Eso es como decir algo así como la dignidad de su singularidad, ¿sí? Está siendo manoseada, por así decirlo, por ese significante de tú eres una niña. Ella protesta, dice, no, no es eso. Alguien levantó, Walter levantó la mano. Diré, sí. Sí, ¿qué tal, Gerardo? Eh, me demoré unos segundos en hacer una asociación en esto que dijiste recién del peinado, Sí, del dibujo, digamos, o la estampa de la remera. ¿Podríamos hablar de una identificación imaginaria? sí, por supuesto, la identificación allí es imaginaria. Pero ya le agrega a esta altura, cuando ella dice este peinado, ¿sí? Esa identificación imaginaria ya está apoyada en un significado, porque ya hay diferencias significantes. O sea, ya está vinculada con esa forma de la identificación que mencionaba ya varias reuniones atrás Marco comentando a Lacan de los primeros seminarios, ¿no? Cómo se constituye la realidad por una especie de enlace entre imaginario y simbólico. Ella ya dispone de la herramienta jugada de lo imaginario y de lo simbólico con cierta, no diríamos, precariedad de lo simbólico aún, ¿cierto? Pero cuenta con las dos dimensiones, a diferencia de lo que tenía al principio, que era un puro imaginario, ¿no? Por eso digo, no es exactamente la misma identificación imaginaria que podíamos ver en el pegoteo cuerpo a cuerpo del estar en el abrazo. ¿Sí? Exacto, exacto, Tiene esta novedad. ¿Sí? exacto. Voy a hacer un comentario Sí, que tiene que Viviana. ver con una asociación. Sí, breve porque nos pasamos bastante del tiempo, pero te escucho. Hermano, Sí, Lino, si es sí. Lilo. Lino, sí, Lilo. Ah, sí, pensé que era Lilo. sí. No, porque Lilo es un personaje de Disney que es una niña. Lilo. O sea, el nombre del varón. Ah, ok. Solamente escuché Lilo, por Sí, eso, sí, sí. no. Creo yo que sí, pero no recuerdo. Parece que sí, que creo que era Lino.
El otro personaje. Lindo, sí. A ver, ¿cómo se puede decir sin decirlo? Pero se viste de varoncito. Ah, tenemos los estereotipos de género. No, era mi varón en la vestimenta de raza. Salvo por el nombre. Es salvo el nombre, ¿sí? Salvo por el nombre, porque habitualmente el nombre Dora corresponde a Alice, ¿no? Bueno, disculpen lo abrupto, pero hay mucha gente que tiene que empezar a trabajar y no quiero seguir hablando después de que cerramos el horario habitual. Así que los invito a todos a volver dentro de 4 o 5 semanas, no sé, la segunda semana, el segundo jueves de agosto. Tenga buenas vacaciones, lo que vacaciones. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Sí. Se me perdió el curso. ¿Libros ya quedó entrado? Sí, me dijeron que sí. Gracias. Buenas vacaciones. Chao, hasta luego. Eso. Envías saludos de